Bueno, muy buenos días para todos. Es para mí un privilegio volver otra vez a estar con ustedes en este devocional. Quiero invitarlos en esta oportunidad a que nosotros analicemos un poquito sobre la fe. Margarita la vez pasada les estaba hablando sobre la fe y ella nos habló lo que es la verdad fe. Hoy vamos a ver lo que no es fe y un poquito de lo que es fe. Así que les invito a que abramos la Biblia en Efesios el capítulo 2, verso 8. Dice después, porque por gracia somos salvos, dice la palabra allí, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice que lo podemos recibir por medio de la gracia, es decir, que ese don viene de Dios. Dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiero que hagamos énfasis en ese pedacito de ese texto. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe no es de nosotros. Si fuese de nosotros, yo creo que sería una fe frágil, una fe muy negativa, una fe muy débil. Pero gracias al Señor que la fe está fundamentada en Él. La fe tiene su origen en Dios. Quiero que sepan eso bien, porque de ahí es que nosotros nos podemos afianzar para poder discernir bien entre qué es fe y qué no es fe. Así que la fe tiene su origen en Dios. Él es el que la da. Amén. ¿De acuerdo conmigo? La fe no viene de mí. La fe no es producida porque yo tengo fe. No, la fe es un don de Dios y viene de Él hacia nosotros. Y vamos a ver en este devocional cómo es que podemos nosotros entender qué es fe y qué no es fe. Otra cosa que quiero que quede bien claro en su mente es que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Él fue el que hizo propicio que nosotros, los seres humanos, pudiésemos tener la fe de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo lo hizo? Pues Él dice que murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda mala conciencia y entonces ahora Él aparejó con su visita a nuestro corazón, Él aparejó esa fe, esa autoría de la fe en nosotros. Y ahora mediante esa gracia, con la cual Dios nos capacita, es que nosotros ahora podemos acercarnos a Él y entender realmente este gran tema de la fe, este gran don de la fe. Por esa fe es que podemos confiar plenamente en sus promesas, porque Él hizo posible esa fe en nosotros. Así que en Cristo Jesús es que nosotros podemos tener fe. La vez pasada Margarita les compartió que estaba haciendo una oración y meditando en el Señor y de repente ella le preguntó, bueno, ¿y qué es fe? Y el Señor le dijo, pues yo soy fe. Así que Dios es el que es fe. Amén. Lo que no es fe. Vamos a pensar un poquito en lo que no es fe. La fe no es un asunto del corazón del hombre. Tengan en cuenta eso. Partimos de ese punto. Muchas personas piensan que tienen fe y se apoyan en que porque ellos leen la Biblia todos los días, ellos ya tienen fe. Y realmente esa no es la forma de obtener la fe. Otros dicen, bueno, yo oro todos los días, pero no tengo resultados de ninguna clase. Entonces, eso no es fe. Otros creen que porque mencionan repetidamente el nombre de Jesús, ay, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, por eso van a obtener la respuesta que ellos están buscando inmediatamente. Y eso tampoco es fe, porque no hay un fundamento sobre el cual nos podamos apoyar que al mencionar repetidamente el nombre de Jesús nosotros vayamos a tener el resultado o la respuesta de lo que buscamos. Otras personas piensan que tienen fe, pero realmente no saben lo que es fe. Ellos creen en una fe como de
conocimiento, una fe que los hace moverse hacia ciertas cosas, y sí, realmente esa se llamaría una fe natural, pero esa no es la fe de Dios. Esa es una fe que nosotros humanamente tenemos. Es como un don que nosotros poseemos y tenemos, y podemos hacer uso de esa fe. Si no fuese así, pues realmente muchas cosas se quedarían sin hacer. Pero aquí estamos hablando de la fe de Dios. Otras personas creen que Jesús vino y murió y tienen un conocimiento de Él bastante amplio, bastante bien bueno. Pero resulta que es un mero conocimiento. Es una mera información. Hace un tiempo yo estaba en la misma posición. Estaba orando y de pronto no encontraba respuesta a ninguna de mis oraciones. Y entonces el Señor me reveló que era porque yo no tenía conocimiento de Él, que yo no apartaba tiempo para meditar en lo que Él es, y tampoco estaba informado o tenía conocimiento de lo que Él, de la grandeza de Él, del poder de Él y de la fe de Él en mí. Tampoco conocía su palabra a profundidad. Entonces me di a la tarea de empezar a estudiar y a meditar en la palabra del Señor. Empecé a encontrar que mientras yo meditaba más en la palabra del Señor, más revelación Dios me iba dando. Y en la medida que iba obteniendo revelación, entonces la fe iba subiendo. Y me di cuenta entonces que yo estaba haciendo uso de una fe incorrecta. Una fe que la había fundamentado sobre la repetición de la palabra de Dios, pero no es esa la fe de Dios. Eso me lo reveló el Señor. Pero en este caso, pues vamos a ver que hay muchas personas y muchas clases de fe que no son fe de Dios, son la fe nuestra. Hay otra fe que tenemos nosotros que es la fe temporal. No sé si usted alguna vez ha tenido que hacer uso de esa fe temporal. Muchos confían en Cristo para sus necesidades, para sus asuntos personales que tienen, para salir de un problema de deuda, para salir de un problema de un impasse con alguien, para salir de un terror, de un temor, de un miedo, de una enfermedad, de una información rara, y eso lo toman como base y que lo argumentan que es fe, pero realmente no es fe. Esa es una fe natural del ser humano y se apoya en usarla ocasionalmente, en poner como una mentalidad positiva para poder salir del paso, pero de allí muchas veces no salimos. Por lo contrario, más nos hundimos, y entonces nosotros decimos, bueno, yo no entiendo qué es fe. Otros tienen fe en sí mismos. Esa fe es como una fe intelectual también, que es autosuficiente. Esa persona cree que él puede hacerlo, pero cuando él empieza a desarrollar su tarea, se da cuenta que se hunde. ¿Saben que esa fue en un momento la fe que tuvo Pedro cuando estaba allí y le pidió al Señor Jesús que él también quería caminar sobre las aguas? Y por un momento, mientras él se apoyó en la fe de Dios, él pudo caminar sobre las aguas. Pero en el momento que él se autoproclamó poderoso allí, se hundió. Y el Señor Jesús en su misericordia le levanta y no le deja perecer allí. Entonces, esa fe no es muy buena. La verdad es una fe que nos trae malas consecuencias. Nos trae pérdida, nos trae miedos, trae inseguridad, trae tragedia a nosotros. Y porque es una fe que es de nosotros. Es una fe de nosotros. Y dijimos que la fe de Dios no es fe de nosotros, es fe de Dios, y que Dios en su misericordia nos la quiere regalar, nos la quiere dar. Esa fe la podemos usar nosotros en muchas circunstancias. Esa fe que nosotros tenemos, la usamos también cuando tenemos crisis, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos accidentes. Como tenemos un conocimiento de las cosas de Dios,
Acudimos a Él allá en el hospital o en la clínica o en el lugar donde estamos y le decimos, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y allí entonces es cuando como que lo mencionamos a Él y nos acordamos que Él es la tabla de salvación. Pero la verdad, el Señor quiere llevarnos a unas relaciones mucho más profundas en la fe. Primero, Él quiere que nosotros entendamos que la fe de Dios tiene su origen en Dios, no tiene origen en mí. Es decir, la fe no viene de mí, la fe viene de Dios. Amén. Y por eso en Efesios, el capítulo 2, nos lo retiñe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor Jesús es el autor entonces de esa fe que nosotros hoy poseemos. Toda persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón debe disfrutar y debe poseer esa fe de Dios. Y debe tener ese corazón lleno de esa fe de Dios. ¿Y dónde está esa fe? Esa fe está anclada sobre la promesa de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso la palabra en Romanos 10:17 dice que la fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es hecha por Dios. Y esa palabra debe estar en nuestro corazón también, así revelada como ella es poderosa, grande, debe estar anclada en nuestro corazón. Y debemos meditar en esa palabra. Al meditar en esa palabra, en el Espíritu, como dice la palabra del Señor, entonces vamos a obtener fe. Va a ser revelada esa fe. Y al ser revelada esa fe, nosotros vamos a comenzar a caminar en esa fe gloriosa que el Señor nos da. Amén, mis amados. Yo quiero que ustedes hoy disfruten de esa fe. Vengan al Señor y comiencen a leer partes de la palabra del Señor y a meditar, y a meditar, y a meditar en esa palabra hasta que esa palabra entre a su corazón. Y cuando entre a su corazón, allí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a revelar el poder de esa palabra, el beneficio de esa palabra, el amor de esa palabra y el destino que esa palabra trae para nosotros. Así que yo les invito, mis amados hermanos, a que ustedes hoy se apersonen de esa palabra de fe que viene de Dios para nuestros corazones. Quiero pedir al Señor, como dice la palabra, si alguno está necesitado de fe o de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual la da sin medida, la da abundantemente a todo aquel que la pide. Así que oren conmigo de todo corazón, creyendo en esa fe que viene de Dios. Dígale, Señor, te doy gracias, porque hoy entiendo que la fe es un don tuyo y viene de ti y puede instalarse en mi corazón, puede instalarse mediante la meditación de tu palabra. Si yo medito tu palabra todos los días, estoy ahí pegado a tu promesa, ella va a venir a mí y se va a hacer realidad en mi vida. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú me llenes de esa fe. Señor Jesucristo, pido con todo mi corazón hoy que tú me perdones por hacer uso de lo que no es fe. Hoy quiero anclar mi fe en la promesa tuya, en tu palabra. Que sea tu palabra la que me da esa fuerza y ese vigor. Y tu Espíritu me revele y me guíe a toda la verdad dentro de esa palabra tuya. Gracias por la fe tuya, Señor. Yo quiero que tú me des de esa fe. Yo quiero llenarme de esa fe. Ayúdame para tomar tu palabra todos los días y meditarla continuamente hasta que ella se haga parte mía. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión.